En primer lugar, pues agradecer el que hayan acudido aquí a esta rueda de prensa que les vamos a ofrecer Antonio Trevín, diputado, en mi caso senador, los dos asturianos, y vamos a hacer un breve análisis y comentarios, y luego ustedes preguntarán, sobre lo que son los presupuestos, el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2017, en líneas generales y específicamente en lo que afecta a Asturias, con el compromiso que vamos a adquirir ante ustedes y la opinión pública de que uno de los instrumentos para rechazar este presupuesto y para mejorarlo si cabe va a ser la acción parlamentaria que de forma coordinada e intensa vamos a ejercer en el Congreso y en el Senado los socialistas en España y particularmente los que estamos aquí representando también a la comunidad asturiana y otros compañeros que no están aquí en la rueda de prensa, pero que forman parte también del mismo proyecto. Voy a hacer unos comentarios generales sobre el presupuesto y luego Antonio Trevín va a analizar específicamente los temas más sectoriales, ¿no?, que afectan a Asturias. Nosotros vamos a presentar una enmienda a la totalidad, un rechazo frontal a unos presupuestos que consideramos que es una ocasión perdida y que además lo único que hacen es incrementar la desigualdad, son discriminatorios porque enfrentan a territorios y no corrigen ninguna de las desigualdades que están afectando de una forma muy profunda a la sociedad española. Discriminatorios porque, como saben, las propuestas que han hecho respecto a los territorios han provocado unas desigualdades absolutamente inexplicables desde el punto de vista racional. Solamente son decisiones tomadas en función de criterios estrictamente políticos, donde, entre otras cosas, Asturias sufre una clara discriminación, no solamente ya en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, como luego podemos ver. De forma cuantitativa, bueno, es innegable que cualquier persona, esto ya lo han visto y lo han publicado ustedes, que vea los presupuestos en términos de inversiones, en lo cuantitativo, pues es un descenso continuado desde que el Partido Popular llega al poder. Sus primeros presupuestos son del año 2012, es un descenso continuado que contradice todas las promesas y todos los compromisos que han adquirido con cualquier fuerza política. No solamente ya en lo global, sino en lo individual, porque cuando hablan de que es la compensación, es que esta bajada de inversiones se compensa por lo social, es todo lo contrario. Cuando uno ve las inversiones en Asturias, las del año pasado, de 289,77 euros por persona, en el año 2016, en contra de las promesas, bajan ahora a 202,62 euros por persona en el 2017. Como puede decir Mercedes Fernández, que la inversión por habitante en Asturias se ha incrementado cuando es justo todo lo contrario. Pero no son solamente elementos cualitativos, son elementos políticos. Porque cuando uno analiza, y lo analizará mi compañero Antonio Trevín, lo que está pasando, uno se da cuenta de que no solamente es que haya poco dinero para lo que se pretende, sino que se bloquean los proyectos. Es paradójico que lo que está sucediendo vaya en contra de toda racionalidad, de la expresión de la voluntad de la mayoría de la sociedad asturiana, que cuando está de acuerdo en una dirección determinada, es justo todo lo contrario, merced a los caprichos personales e individuales de un partido minoritario, Foro, que con un diputado bloquea la aprobación presupuestaria e impone unos caprichos que van en contra de la racionalidad y de lo que todo el mundo desea. Mercedes Fernández y los compañeros suyos de políticos de Foro no deben de estar muy orgullosos a la situación a la que han conducido a esta tierra. Y hablando de los presupuestos en el sentido general, ya de una forma muy breve, voy a decir que no son sociales, ni muchísimo menos, es todo lo contrario. Si uno analiza por contingentes de colectivos afectados, voy a poner algunos ejemplos ilustrativos. Pensemos, por ejemplo, en los pensionistas. 9 millones, números globales, de personas. Son sociales cuando tienen establecido, merced al decreto ley del año 2013, una subida del 0,25%, y en cambio la inflación se sitúa en cantidades próximas al 3% o entre el 2 y el 3%, están condenados a perder capacidad adquisitiva. En este horizonte y en los futuros, si no cambiamos todo ese vínculo
que el Partido Popular estableció en el año 2013, perdiendo la capacidad de actualización de las pensiones. Si hablamos de los funcionarios, un colectivo de más de 3 millones de personas, pues que tienen un 1% y la inflación se va a situar entre el 2 y el 3%. 12 millones de personas en bloque que saben que con estos presupuestos minora su capacidad adquisitiva y salen perjudicados. No digamos ya si nos introducimos en otros terrenos, en las grandes cifras del presupuesto, porque previendo más de un 7% de ingresos, se reducen de una manera absolutamente rechazable más de 5.000 millones de dinero situado a las políticas destinadas al estado del bienestar. Más de 5.000 millones de euros en sanidad, en educación y en dependencia, que son los verdaderos antídotos contra la desigualdad y los que son generadores también de empleo y de crecimiento económico. Hay que recordar que el gasto público sigue perdiendo peso. El gasto público respecto al PIB pasó del 45,8% en el año 2011, que gobernaban los socialistas, al 41,3% del PIB. Es decir, 4,5 puntos menos, que si sumamos en estos 6 años la caída, es más de 50.000 millones de euros que han perdido precisamente la financiación de los sistemas públicos, ¿no? Los números no mienten. El gasto social dentro del gasto público también decae, porque se pasa del 28,4% del PIB en el año 2014 hasta el 26,8% en el 2017. Entenderán que con estos parámetros y esta manera macroeconómica de enfocar los presupuestos es imposible que nosotros podamos apoyarlo. Constata el presupuesto todo lo contrario de lo que es una mejora social. El Gobierno opta por bajarle los impuestos a los que más tienen y por seguir recortando a los que más lo necesitan. Desde luego, según el informe España 2017 de la Comisión Europea, saben que plantea que el 28% de los ciudadanos en España está en riesgo de exclusión, el 13% de los trabajadores, esa nueva categoría de trabajadores pobres, en riesgo de pobreza, y el 1 de cada 4 contratos temporales firmados en el año 2016 tuvo una duración inferior a 7 días. Es decir, un mercado laboral precarizado al máximo, que están continuamente exhibiendo el número de empleos que se recuperan en términos cuantitativos, es verdad, pero en número de horas trabajadas, hoy hay menos trabajo en el país que había en el 2011, porque lo que se ha hecho es fragmentar el empleo. Es un modelo social y laboral absolutamente rechazable. Por eso nosotros creemos que hay que plantear una reforma en profundidad del sistema fiscal, recuperar el tramo del IRPF para rentas altas, que lo había en el presupuesto del año 2011, alcanzar un pacto de rentas, aprobar por vía de urgencia la derogación de la reforma laboral, vincular la subida de las pensiones al IPC y también en los salarios públicos, incrementar la cuantía destinada a becas. ¿Saben ustedes lo que incrementan las becas, que es uno de los elementos estrella que pretenden alcanzarlo en el pacto educativo? Pues una cantidad vergonzosa, 4 millones de euros, es decir, un incremento del 0,3%, ¿no? Hay que incrementar la aportación del Estado a la dependencia para llegar a una aportación del 50% del coste total, que era lo que se había planteado cuando se hizo la ley. Y también, frente a esa caída de presupuestos con las inversiones, que además son discriminatorias y se ve claramente, como Asturias, ya se ha analizado, por ello no hago énfasis ahora, como Asturias es de las comunidades que más pierden, más del 30%, ¿no?, que está muy por encima de la media en lo que se pierde, pues resulta que todo lo que significa esa inversión, nosotros planteamos que la inversión tiene que tener un crecimiento en unos presupuestos al menos iguales al PIB, lo que se ha recuperado de crecimiento del PIB. Por tanto, enmienda a la totalidad, nuestro rechazo por discriminatorios, tanto en lo que afecta al conjunto del Estado como lo que afecta específicamente a Asturias, donde además en Asturias la irracionalidad es extrema, porque incluso en aspectos vitales en los que estaba de acuerdo la práctica totalidad de las fuerzas políticas y sociales en Asturias, incluso en eso, se retrocede porque el PP, en contra de lo que habían dicho hasta ahora, se somete a la voluntad de un solo diputado, del que parece que va a depender si se aprueban o no, y rectifican en aspectos técnicos vitales que en la práctica suponen la paralización de proyectos fundamentales. Otro tanto diremos de otros aspectos, no solo relacionados con variante de Pajares, sino también con fondos mineros y otras infraestructuras, y doy la palabra a mi compañero Antonio Trevi. Yo voy a centrarme en lo que son las grandes infraestructuras de Asturias.
y en cercanías de ferrocarril, porque es un elemento muy importante y muy preocupante a la luz de estos presupuestos. Miren, lo que hace este presupuesto es dinamitar todos los calendarios previstos para las grandes obras de Asturias. Y voy a empezar por el ámbito de la autovía del suroccidente, que es en carreteras la gran inversión que está en este momento en obras. El calendario de inversiones que contiene para el tramo Cornellana-Salas, que es el más importante y el que acabará el último, como les decía, el calendario de inversiones que contienen para ese tramo los presupuestos generales del Estado, llevan su inauguración a la tercera década de este siglo. Baja la inversión prevista del año pasado a este un 20%, pero eso no es lo más preocupante. Miren, los presupuestos hacen un calendario año a año, para el 18, para el 19 y para el 20. Para este año hay 5,8 millones de euros, 1.000.000, casi 200.000 euros menos que el año anterior. Pero es que después lo que se prevé para el 18, 19 y 20 no es creíble, porque se prevé 16 millones y medio, 15 millones y medio, 21 millones y medio, es decir, multiplicar por 3 o por 4 lo que se plasma este año. Y eso siempre hace que las previsiones sean teóricas, pero en la práctica sabemos que vamos a más años que esos 3 que se establecen. En segundo lugar, la variante de Pajares. Hay algunos aspectos que quería, en los presupuestos, que quería hacerles una reflexión y darles algunos datos. Saben que para el año pasado estos presupuestos habían destinado 115,5 millones de euros para la variante de Pajares, año 2016. Bueno, sin embargo, se ejecutaron solo 33,3 millones de euros, apenas el 25% de lo que habían presupuestados, y un 10% de la media que esa obra asumía entre el año 2005 y el año 2011, que estaba en torno a los 300 millones de euros. Es decir, que realmente no es que vaya al ralentí, es que está exclusivamente para mantenimiento de la obra. Hay otra paradoja. Lo que se dejó de gastar el pasado año, que fueron 82 millones de euros, es más de lo que se presupuesta para este. Es decir, lo que fue al cajón de Montoro y no gastaron en la variante son más que esos 68,6 millones de euros que se prevé para este año. Y seguramente la noticia peor es el cambio radical en las previsiones constructivas que, recuerdo, la ministra Ana Pastor detalló y programó. Fue ella, y reunida posteriormente incluso con el gobierno asturiano, la que determinó los ritmos, acuérdense, un solo túnel, el tipo de vía, la traviesa polivalente con ancho ibérico para, en su momento, poder desarrollar ancho internacional, pero siempre para la posibilidad de que sea para mercancías y para viajeros, y todo eso se lo echa por la borda con estos presupuestos generales del Estado. Está claro que estamos ante un empecinamiento para dejar sentado quién manda en la coalición PP-Foro. Y no se dan cuenta que solo aquellos que han quedado obsoletos en la ingeniería de obras ferroviarias confunden ancho de vía y tiempos de recorrido. Pero es más, hay algunas incertidumbres de las que abren estos presupuestos y este cambio en la decisión sobre el equipamiento de los túneles muy preocupantes. ¿Por dónde van a salir las mercancías de Asturias hacia la meseta mientras abordan las obras de reforma de Pajares, de la rampa de Pajares? ¿Por dónde van a salir las mercancías del puerto de Gijón o del puerto de Avilés hacia la meseta? Y démonos cuenta que va casi más de un 20% de todas las mercancías españolas, el volumen, discurren por ese punto, cuando habrá que hacer obras, sobre todo de reformas en túneles, que van a impedir totalmente en muchos casos y parcialmente en algunos otros el que pueda haber circulación ferroviaria por la rampa de Pajares. Le pedimos al PP que rectifique, que se libere y que nos libere de los grilletes ferroviarios con que nos quiere atenazar Foro. La rectificación en este caso es imprescindible y Mercedes Fernández debe contribuir a ella. Tampoco tenemos buenas noticias para la evolución de la inversión en ferrocarriles asturianos de Renfe y FEVE. Miren,
Entre cómo se fue desarrollando la inversión en lo que llamamos normalmente ferrocarriles de cercanías en los últimos 6 años en Asturias es escandalosa. Aquí tienen el gráfico. Partíamos de 32 millones de euros, casi 33, 32,9, en un año que había sido ya de crisis, es decir, en un año que había habido ya recortes para los ferrocarriles. Este año están previstos 7,5. El recorte en 6 años es de más de un 80% en lo que son los ferrocarriles de Renfe y FEVE en Asturias. Por tanto, estos presupuestos generales del Estado para los ferrocarriles asturianos suponen degradar la fiabilidad del servicio, la operatividad del material y la seguridad de los usuarios. No resuelven ninguno de los solos problemas que tienen, y ustedes dan cuenta todas las semanas de problemas importantísimos de anulación de servicios, de problemas con el transporte de mercancías, de problemas de personal, tanto en mercancías como en viajeros. Y, sin embargo, no resuelven ninguno, pero lo que le añaden son muchas más incertidumbres. En suma, para ferrocarriles se recortan drásticamente los presupuestos para el AVE, se mantienen asfixiadas a las cercanías y para el Metrotren la única solución que se propone es inundar los túneles. Estos presupuestos, para nosotros, demuestran que el pacto PP-Foro se resume en condenar a los asturianos a los caprichos de un partido minoritario, subordinando el interés general de Asturias a ocurrencias particulares. El cambio de vías propuesto no obedece más que a una lógica caprichosa y nos lleva a una larga condena que nos va a tener compuestos y sin AVE hasta un incierto año de la tercera década de este siglo. Bueno, creo que de Fondos Mineros ayer el consejero de una rueda de prensa, tienen ustedes los datos. Lo más escandaloso es que, como saben, las cantidades que contienen este año para fondos mineros, después de los acuerdos que había habido, 30 millones de euros me parece que es en concreto la cantidad, tienen que resolver dos problemas: lo que son los compromisos de este año y los compromisos pendientes de años anteriores. ¿Saben ustedes que hay alguna obra pendiente en Asturias, solo una, cuya cuantía es superior a esos 30 millones de euros? Por tanto, lo que van a hacer respecto a comarcas mineras y respecto a fondos mineros estos presupuestos es continuar con el declive de estas comarcas, con la disminución de la actividad productiva y, al mismo tiempo, sustrayendo las cantidades necesarias para mejorar la competitividad de estos territorios. Declive para el carbón y declive para las comarcas donde están instaladas las minas. Por supuesto, no solamente durante la tramitación de los presupuestos, sino que la próxima semana presentaremos iniciativas al Congreso independiente de la tramitación de presupuestos, donde efectivamente también incidiremos en esa vía. Pero ya desde la semana que viene pondremos en marcha iniciativas en ese sentido. Le presentaré al presidente del Gobierno una pregunta de forma inmediata en el siguiente pleno relativa a todo lo que está pasando aquí y específicamente a la irracionalidad absoluta de que se van a tomar decisiones en contra de la voluntad expresa de la mayoría, no solo política, sino social, de Asturias, en lo que es la solución de los problemas. Como decía antes, no se trata solo de una discriminación cuantitativa, sino que significa el bloqueo de las soluciones de futuro. Fíjense, la irracionalidad llega a estos extremos. Esta es una hoja oficial de los presupuestos. El año 2016, el presupuesto, que acaba hace poco y, sobre todo, acaba de liquidarse, Antonio Treviño hizo una advertencia muy significativa. Estamos haciendo el debate en España sobre lo que decían los presupuestos de 2016 y el 2017. Y debería de hacerse, como él hizo, sobre el presupuesto liquidado del 2016 y el 2017, porque es que debe de saber los ciudadanos de este país que en la liquidación presupuestaria no se ha ejecutado una gran parte de las partidas del 2016. O sea que el agravio es aún mayor. Pero sobre todo es esto, ¿no? El año pasado se ponía el escenario final, ponía aquí coste total, variante de Pajares. Lo desglosaban el año pasado en variante de Pajares y venta de baños, Palencia, León, Asturias. Y ponía año 2016, el final de la variante de Pajares. Año 2016, pone aquí. ¿Saben a qué pasa este año? Esa misma hoja pone aquí
año del final, 2021. Esto es normal en un país como este, que pretende hacer pactos de Estado, que lealmente acudimos a hacer pactos de Estado buscando la racionalidad y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. ¿Es posible admitir esta burla que está impuesta por un grupo minoritario, en contra incluso de la propia opinión del Partido Popular, que forzándole a lo que significa un diputado que tienen en el Congreso, les fuerza a aceptar una solución técnicamente rechazable, que no hay quien la apruebe en esta comunidad y que no es un problema de debate político, es una cosa de elemental racionalidad? Por eso, la palabra rectificar es una palabra que vamos a utilizar, primero, intentando la enmienda a la totalidad. Pero si las reglas democráticas consigan que el Gobierno tenga una mayoría presupuestaria, naturalmente que incidiremos en enmiendas y en una acción parlamentaria lo más enérgicamente posible dentro del ámbito democrático para que rectifiquen algo que es la irracionalidad, porque no estamos hablando de más o menos, estamos hablando de la parálisis, de una actuación que es vital para el futuro de Asturias. Bueno, no lo hemos examinado porque, bueno, nosotros siempre vamos a ir en un ámbito. Nuestra oposición es una oposición, evidentemente, constructiva, de querer rectificar lo que se hace mal y poder hacer las cosas racionalmente para que los ciudadanos vean el beneficio de la acción política, ¿no? Ese riesgo tiene que analizarlo en el contexto en que se concedieron esas ayudas. Me parece que está referido a que, como el tráfico inicialmente se preveía de tráfico mixto real, donde se utilizaba evidentemente los dos anchos, combinándolo, y así se pidieron la cofinanciación a Europa. Si lo otorgaron con esas condiciones, la modificación unilateral puede ponerlo en riesgo. Bueno, esta es una hipótesis que no podemos avanzarla racionalmente. Está planteada por una fuerza política en el contexto europeo, ¿no? Pero a nosotros nos gustaría que lo solucionásemos racionalmente. Racionalmente es que se rectifique algo que el propio Partido Popular, sus técnicos y su ministerio estuvo diciendo hasta ayer de que era lo correcto y lo sensato. Y creemos que ese es el camino y es lo más fácil de hacer, porque el Partido Popular, sobre todo, ¿sabéis cuándo acierta? Cuando rectifica.